Muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Vamos a realizar un ejercicio, como les había comentado, que tiene que ver con el metrado para hacer la procura del acero de refuerzo, ¿no? Ya nosotros les hemos informado de que hay algunos videos que están colgados para que ustedes puedan profundizar un poco más. Pero en esta clase lo que vamos a hacer es explicar detalladamente cómo se obtiene la cantidad de metrados para poder hacer la compra o la solicitud al momento que estemos desarrollando una obra, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo de una viga. La he tratado de esquematizar, no es de un plano, y vamos a ir explicando paso a paso cómo podemos realizar este metrado. ¿Ok? Entonces empiezo a compartir la pantalla. Este es el elemento. Vamos a hablar no de una. Vamos a pensar de que son 5 vigas de este tipo y por lo tanto se repiten y debemos calcular la cantidad de acero para poder comprar, ¿no? Bien, entonces tenemos algunos detalles. En todo plano debe colocarse en la parte estructural, en los planos de estructuras, estos detalles, donde se grafica toda la viga y donde se grafica inclusive las diferentes crujías. Me refiero a crujías con los apoyos que hay entre columna y columna. A veces tenemos un pórtico de 3, o a veces también hay vigas que están dentro de lo que corresponde a un edificio de estructuración mixta, es decir, tiene pórtico, ¿no? Hay tramos donde están libres las vigas y hay tramos donde va apoyada sobre un muro de albañilería, ¿no? Puede ser el muro de soga o puede ser el muro de cabeza. Muchas veces se prefiere de que estos muros sean de cabeza para que el espesor de esa viga coincida con el ancho del muro, pero en algunos casos, sobre todo en las vigas de borde de los edificios, hemos visto de que el muro no apoya en todo su ancho, ¿no? Solamente el muro es de soga y la viga es una viga un poco más ancha que esos 15 centímetros del muro de soga. Bueno, en todo proyecto tiene que haber estos planos y tiene que estar esta especificación para que nosotros podamos desarrollar. El ejercicio es simple. Lo que tenemos que empezar es saber diferenciar entre lo que es el acero longitudinal, ¿no? Que puede ser el positivo, que en el caso de vigas ya lo hemos dicho, que están suspendidas, el momento positivo corresponde al fierro inferior, que está en la parte de abajo, y el acero negativo vendría a ser el fierro que se coloca en la parte de arriba. Estos bastones que vemos acá, ¿no? Estos bastones, estos retazos. Importante tener una tablita donde nosotros vamos a ir identificando elemento por elemento. En el caso de las vigas hay de diferentes denominación, hay de diferente nomenclatura y generalmente el B101, el primer número 1 corresponde al primer nivel, ¿no? Y empezamos con la viga 01, 02, 03, por eso es que la V corresponde a viga B101. Primer nivel, la 01. Primer nivel, la 02, la 03. Si yo paso al segundo nivel, voy a encontrar la B201, 201, 202, 203. Entonces es una forma de denominación que se le da a cada uno de los elementos. Igual que en las cimentaciones, ¿no? Nosotros habíamos visto cimiento corrido, C1, C2, C3, etc. Estas indicaciones que vemos acá, que están en esta línea, corresponden a las secciones. Siempre tiene que haber, ¿no? En este caso, nosotros estamos viendo la sección 1.1, ¿no? Y más acá tendría la sección 2.2, ¿no? Sección 2.2. Para esto existen estos cortes que representan la ubicación de los fierros, ¿no? Y definitivamente su lectura dice 4 fierros de 3 cuartos
más jamás un fierro de 5/8, ¿no? Entonces se supone que los 4 fierros son los que van en los bordes y el único fierro corresponde al de 1/8. Lo propio en el tema de la sección 2, ¿no? Nosotros vemos en la sección 2 4 fierros de 3/4 más un fierro de media pulgada. Entonces, ¿cuál es la sección 2? Esta. Este fierrito que vemos acá es el que va a ir entre los dos y es de media. Los dos extremos corresponden a fierros igual de 3/4. En la sección longitudinal de esta viga se tiene que especificar también, ¿no? Por decir, este fierro que viene de este tramo es de 1/8. Los dos fierros de 3/4, que son los que se ven acá, corresponden a 3/4, ¿no? El fierrito que está acá no se dibuja doble, es una sola línea, pero ahí señalamos que va 2 fierros de 3/4. Entonces estoy un poquito tratando de entender el plano, el esquema, para después poder metrar. Entonces, eso sería en cuanto al acero longitudinal. Y en cuanto al acero transversal, que vendrían a ser estas líneas que no las he dibujado completas, sino para que se entienda, también para permitir poder hacer la lectura y que no esté muy cargado el esquema este. Entonces, esto tiene una sola determinación, ¿no? Dice estribos, diámetro, 3/8 de pulgada, y dice 1 a 0.05, 4 a 10, 6 a 0.15 y el resto a 0.25. Esto significa cada extremo. Entonces, nuestra viga tiene dos extremos, el izquierdo y este que está acá, el derecho. Veo también que el espesor de ese elemento vertical, que puede ser una columna, podría ser una placa, es de 0.40, ¿no? En ambos lados. Que la luz libre entre columna y columna es de 7.60 metros. Esta indicación de 1.40 representa la distancia que hay de la luz libre hacia el inicio de este fierro de 5/8. Lo que me precisa que si yo hago la diferencia de 7.60 menos 2.80, voy a tener como calcular esa longitud, que también sirve para el momento de hacer la construcción, ¿no? O sea, el maestro, el fierrero, va a tener que hacer los cortes y ubicarlos tal como dispone el plano. Lo propio para el acero negativo, este bastón. Se supone que esta distancia es 0.80 desde la luz libre, a pesar de que el corte pudiera ir en toda su extensión. Otro dato importante es el recubrimiento de 3 centímetros. Bueno, con todos estos elementos, creo que podemos hacer el letrado para estas 5 vigas de acero para poder hacer un pedido. Entonces, empezamos primero con el acero. Nos preparamos una tablita. Siempre debemos tener una tablita donde una de las casillas corresponde al metrado, la otra vamos a determinar en función del peso. Entonces yo empiezo con 1/4, que vendría a ser la de menor diámetro, y dependiendo podría poner acá 1 pulgada, después de 3/4, 1 pulgada, 1/4, si es que hubiese, ¿no? Si es que no, no tengo necesidad. Lo otro es en cuanto al doblez de los ganchos, ¿no? Esto que corresponde a esta esquina. En este caso hemos puesto esta tabla y en cada uno de los planos va a haber esas tablas. Tiene que estar, el que hace el proyecto debe colocar para saber qué dimensiones vamos a poner en nuestros ganchos dependiendo de los diámetros. Y como habíamos dicho en alguna de las clases, no necesariamente todos vamos a poner 25.50, ¿no? El proyectista tiene que tener un poco de criterio que al momento de construir nosotros no vamos a estar contando medio milímetro. Siempre vamos a trabajar con dimensiones exactas, ¿no? O es 10 o es 15. No hay 11.5, 12. ¿No?
A menos que de repente, como les dije, para poder aprovechar y no desperdiciar, yo podría sustentar de que el requerimiento mínimo que podemos tener se basa en el caso de dobleces de ganchos a 12 veces el diámetro de la barra que vamos a doblar. Y en el caso de los traslapes habíamos dicho que era 45 veces el diámetro de la barra que vamos a empalmar. Entonces, eso es lo que dice la norma 060 de concreto, y eso quizás podríamos sustentarle al supervisor para que no haya problemas. A pesar de que yo he precisado que tiene que respetarse las dimensiones que el proyectista haya considerado en el plan, ¿no? Bien, toda esta explicación, todavía no he empezado a hacer el ejercicio, voy a tratar de hacer algo simple. Ya con esta explicación creo que empezamos con el metrado. Voy a primero el acero longitudinal positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo positivo? Hemos dicho lo que está abajo. Y ahí tengo dos barras, ¿no? ¿Cuáles serían las longitudes de estas barras? Las longitudes estarían dadas por este diámetro de 760 más 0,40 y más 0,40. Entonces tendría 8 metros 40 de canto a canto, es decir, hasta donde está la línea acá, ¿verdad? Pero acá me dice que el recubrimiento es de 3 centímetros. Entonces yo le voy a retirar el recubrimiento a ambos lados. O sea, a ese 8,40, ¿no? A ese 8,40 lo que le vamos a restar es 0,06, ¿no? Que vendría a ser los 6 centímetros. Entonces mi longitud es 8,34. ¿Ya? 8,34. Me faltarían lo de los ganchos. En este caso hemos puesto esta tablita y decimos que ese fierro de 3/4 trabaja con 30,50. Para mí es 30, ¿no? Lo voy a trabajar de manera exacta. Entonces, la cantidad que hemos calculado le tengo que sumar más 0,60 de los dos ganchos de ambos extremos. Lo que quiere decir que este fierro del acero positivo, el que va de canto a canto, tiene 8,94. Fíjense, nuestras varillas vienen de 9 metros. Entonces, ¿valdría la pena en obra cortarle esos centímetros que están faltando para que sea exacto 8,94? No. Entonces, lo vamos a dejar y el doblez va a ser un poquito más de 30, no le afecta. No le afecta. Bien. Por lo tanto, ahí quedaría esta dimensión, ¿ya? Entonces, ¿eso dónde lo pongo? Acá, ¿no? Listo. ¿Cuál sería mi longitud? Hemos dicho 8,94. Voy a trabajar con lo que me está saliendo, ¿ya? Entonces, para que tengamos claro qué dimensiones, sería 8,94 por 2 fierros, ¿ya? 2. Eso es para una viga, serían 17,88. Más o multiplicado por 5 vigas, porque hemos dicho que nuestro ejercicio corresponde a 5 vigas, por 5 vigas. Entonces la longitud que vamos a utilizar en las 5 vigas para el fierro longitudinal, el acero longitudinal, es de 89,40. ¿Ya? Entonces en metros, donde está, ¿no? Le vamos a poner esa misma cantidad que hemos visto, 89,4. 89,4. Un poquito grande el número, hay que tratar de reducir un poquito la dimensión de la letra. Le voy a poner ahí un 11, me parece, 12 podría ser. Ya 89,4 metros. Ahí queda. ¿Qué otro acero tengo? Vemos que este fierro de acá está en el longitudinal positivo. Por lo tanto, ¿cuánto mide? Si toda la luz
libre es 760, le voy a restar 2 metros 80. Entonces, a mis 7.60 metros le restamos 2.80, ¿no? Y la longitud es 4.80 metros. ¿Okay? Esta longitud corresponde a una viga. Son 5 vigas. Entonces, debo de multiplicar por 5 vigas. Tengo que son 24 metros. ¿Dónde voy a colocar esto? Acá he tenido un error. Este 89.4 tiene que venir en el de 3 cuartos. 89.4. Y en el de 5 octavos, este es el fierro, ¿no? Fíjense, acá dice 4 fierros de 3 cuartos más un fierro de 5 octavos. Y eso me ha salido 24. Entonces, ese 24 tendría que estar en este casillero, ¿no? Entonces, tengo 24 metros de 5 octavos y 89.4 metros para 3 cuartos. Con eso ya he terminado el acero inferior. Nos vamos al acero longitudinal negativo, es decir, el de arriba. Como las vigas o el fierro de 3 cuartos es el mismo arriba o abajo, va en los 4 cantos, entonces vuelvo a repetir esta cantidad acá, porque no va a variar. Y en el caso del fierro de estos bastones, debo determinar cuál es la longitud. Me dice que del borde del interior de esta columna son 80 centímetros. Si yo le sumo 40 centímetros, tendría 1,20 m. Entonces, para mí, ahí hay un 1.20 metros. ¿Qué le debo restar? El resto 0.03, que corresponde al recubrimiento. Y le sumo el bastón o el gancho del doblez, este que está acá, ¿no? De 30, más 0.30. Entonces, el corte que yo debo hacer es 1.47. En la práctica no vamos a hacer 1.47, ¿no? Vamos a poner 1.50, ¿correcto? Pero todas estas diferencias, ¿dónde van a ir? O sea, en el momento del metrado nosotros consideremos estos valores. Y después vamos a ver que vamos a adoptar unos porcentajes de desperdicio para que estos porcentajes de desperdicio se contemplen los traslapes y todo cuanto haya necesidad. Entonces, 1.47. ¿En dónde va a ir este 1.47? Esto dice fierro de media, ¿no? Entonces, busco la columna de media y ahí pondría 1.47. No, son 2 fierros, ¿no? Ambos extremos, me faltaría este. Entonces, esto sería por 2, ¿no? Y eso corresponde a una sola viga. Son 5 vigas por 5 vigas. Entonces tengo 14.70 metros que voy a colocar en este espacio. 14.70 metros. Entonces, como ven, ya tengo el acero longitudinal positivo, el acero longitudinal negativo. Vamos a considerar el tema de los estribos. Y ahí sí me ha faltado colocar la sección de viga, ¿ya? Vamos a insertar encima de esto, quizás acá le vamos a poner que la viga de 101, 101 tiene una sección, normalmente se pone entre paréntesis, de 30, ¿eh? 30 por 85 la vamos a poner por la luz. 85. Esta sería la sección de viga. Esto va a quedar ahí. Entonces, la viga B101, 30 por 85. Se supone que 85 es este peralte, ¿no? Toda la altura de la viga. Y los 30 estarían dados por esta parte de la base.
Listo, entonces ese era el datito que nos faltaba, que lo podemos colocar ahí, acá, ponerlo un poquito más grueso. Listo. Entonces debo determinar cuál es la longitud de un estribo y debo determinar cuántos estribos tengo que considerar. Eso también se hace para las zapatas, para las columnas, y generalmente es la misma técnica que se emplea. Acá me dan el estribaje. Entonces yo debo ver este estribaje y empezar a determinar. Entonces, sí, lo primero que tenemos que calcular es cuál es esa longitud de confinamiento que hay solamente hasta este punto. ¿Ya? Fíjense, hasta este punto nada más. Y después vamos a ver el resto. ¿No? Entonces, si yo cuento estos valores, el 1, ¿no? Lo voy pintando de celeste. Cuento el 4 y cuento el 6, sumo y me da que son 11 estribos. Entonces, en la longitud de confinamiento voy a tener 11 estribos acá y 11 estribos acá. Lo que quiere decir que en el resto voy a tener que calcular cuánto hay. Pero lo que sí tengo claro es que en este primer lado voy a tener 11 estribos, ¿ya? 11 estribos, ¿ya? 11 estribos. ¿Listo? Control C. Hecho, hecho. Control C. Control V. Ya. Entonces, acuérdense, ¿eh? Tenemos 11 estribos. Vamos a poner esto para que se vea que es de esto. Y acá también este valor para que también sepamos que está saliendo de estos números. ¿Ya? Lo que me faltaría es este resto. Listo, este resto lo vamos a poner con color, un color un poquito más. También es celeste. Ya. Los 11 estribos, ¿en qué espacio entran? Eso es lo otro que faltaba. Entonces, si yo tengo 1 a 5, el 1 a 5 empieza a considerarse desde el borde de acá, es decir, desde esta línea. ¿No? Entonces, yo tengo que salir de la línea y poner 1 a 5. Entonces, voy sumando, ¿qué cosas? Distancias, estas de acá, ¿ya? Entonces, voy sumando esta distancia, 5 centímetros tengo ahí. Acá tengo 4 a 10, ¿no? Y 4 a 10 son 40 centímetros. Voy sumando, 5 más 40 van 45 centímetros. Y después me dice 6 a 15, ¿no? Eso representa 90 centímetros. Entonces, 90 centímetros más 45 centímetros, que corresponde a los dos primeros estribos, tendría que los 11 estribos estarían en, ¿cuánto? En 1.05 de metros. ¿Ya? Vamos a poner esto en. O sea que así nosotros sabemos que esto corresponde a esta lista. ¿No? Acá está. Y acá hacemos la foto porque dicen cada extremo. Cuando no hayan en cada extremo, por decir, en los volados de los edificios, donde corresponde a pasadizos, se hace la distribución. Nada más. En los muros o las columnas de los muros de cercos perimétricos, no dice a cada extremo. Entonces ponemos el confinamiento, la distribución, contamos y el resto lo que nos bote hacia la parte de arriba.
Listo, entonces, hasta ahí creo que la cosa está clara. Y ya tengo que en toda esta viga, perdón dicho, en todo este espacio de 760, ¿no? Hay un espacio que yo debo distribuirlo a 0.25. ¿Cuánto es ese espacio? Entonces, ahí tenemos que hacer simplemente la resta. ¿Y qué vamos a restar? 7.60 metros menos 2.10, que vendría a ser este, este espacio de 1,05. Entonces, lo que me queda en el centro es 5.5. Entonces, acá, este espacio es 5.5 metros. Eso lo voy a dividir entre 0.25 de metro, que es esto de acá, ¿no? 0.25. ¿No? ¿Y cuántos estribos me van a entrar ahí? ¿No? Y ahí me van a entrar, dividimos 5.5 entre 0.25. ¿Vale? 5.50 entre 0.25. 22. ¿Ya? Como yo voy a tener, son 22 espacios, acuérdense, ¿no? Pero como yo voy a tener aceros, entonces ambos extremos, lo que voy a tener ahí son 21 estribos. Ahora lo explico, que uno menos, ¿ya? ¿Por qué uno menos? Porque lo que estamos dividiendo son espacios, ¿no? Y muchas veces no sale exacto. En esta vez me ha salido exactito, pero otras veces hay una diferencia de, nos sale 22.3. Si sale 22.3, nosotros tenemos que irnos, así sea punto 1, punto 2 o lo que fuera, nos tenemos que ir al número superior y después restar 1. Cuando lo que estoy encontrando es el estribaje que está en el medio. ¿Por qué? Porque lo que estamos separando son espacios, ¿no? Ejemplo, ¿no? A ver, voy a poner esto para poder pintar. Si yo tengo acá, ¿no? Y digo, divídanme esto en 3. Esto es 60 centímetros, 0.60 entre 3. Y lo que me va a salir es que hay 3. Si yo divido 0.60, que vendría a ser la longitud, entre 3, me sale, o perdón, entre 0.20 me sale 3. ¿No? Y les digo, ¿cuántos fierros van a poner si hay 3 espacios? Acá está, un espacio, 2 espacios, 3 espacios. ¿No? ¿Cuánto van a colocar? Y usted me va a decir, en 3 espacios lo que vamos a colocar son 2 fierros. ¿Por qué? Porque para mí este es fierro y este es fierro. Entonces van a entrar 3 menos 1, 2. Entonces a mí me ha salido 22 menos 1, por eso pongo 21. Porque se supone que este y este representan este que está acá y este que está acá. Listo. Ok, espero que ya está la explicación. Entonces son 21 estribos. Listo, entonces, ¿cuántos estribos voy a tener por viga? Sumo. Acá hay 22, 11 y 11.
y acá hay 21, serían 43 estribos. Entonces ya sé que en esta viga vamos a tener 43 estribos. Entonces los estribos van a ir acá, en el de 5 octavos. Acuérdense, son 43. Ahora, ¿cuál es la longitud del estribo? Entonces, si la viga tiene 30, entonces este de acá abajo y este de acá arriba suman 0,60 de metro o 60 centímetros. Y en el otro lado, 85. Y 85 lo que corresponde. Pero recuerden siempre que tenemos un recubrimiento. No se olviden del recubrimiento. El recubrimiento es 3. Entonces, este valor de acá no va a ser, no va a ser 30. Ese va a ser un número más pequeño. Le vamos a poner, ese es 0,24. ¿Qué cosa? Metros. ¿Listo? ¿Okay? Para el corte de mi estribo, este es de 0,24. Arriba tengo lo propio. Ahora vamos a poner que se puede visualizar mejor. Listo. Entonces este de acá también es 24. Este de acá, si esto es 85 menos 6 centímetros, ¿cuánto representa esto? Serían 79. Entonces nosotros ponemos 0,79. ¿Ah? Ok, muy bien. Entonces ya tendríamos los valores para poderlos considerar en cuanto a la longitud. Entonces este es ahí. Listo. ¿Qué me estaría faltando? A ver, estaría faltando lo de los ganchos. Si los ganchos, vemos, en el caso de esto, si no me diesen, ya saben, aplicamos. En este caso es hierro de 3 octavos, ¿no? Por lo tanto sería 12, ¿ya? 12 centímetros. Entonces ese valor correspondería acá. En los ganchos sí tratemos de respetar porque resulta que a veces podríamos trabajar con dimensiones más grandes que podrían de repente entorpecer el vaciado, ya les hemos dicho, ¿no? Entonces ahí tendríamos que tomar eso como consideración, ¿no? Entonces, este valor lo vamos a poner acá. Caramba, pero uno tiene ya la edad que la vejez. Ya, estoy bien ahí. Ahí lo dejo, ¿ya? Entonces, la longitud total de los fierros sería 0,79, hemos dicho, por 2, más 0,24 por 2, y más 0,12 por 2. Me parece demasiado grande. Tal vez está mal. De repente mis operaciones están bien. 0,24 y 0,24 más 2 de estos serían, ya, serían
0.24 por 3. Sería 0.72, ¿ya? Que correspondería a la parte de abajo, a la parte de acá arriba, ¿ya? Y a los dos ganchos que tengo acá como dobles. Listo. Y de ahí tengo que sumarle 2 veces 0.79, que sería 1,58 m, más, así, 0.79 más 0.79, y eso me da 2.3. Entonces, esa es la longitud, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ha habido un resultado que decía, no, es demasiado, no puede ser. Y eso es un poquito lo que yo les reclamo a ustedes. A veces sale un número y de frente, ya, pensemos, o sea, puede ser eso. Eso les pasó con algunos de los metrados del concreto, me parece, que en mortero me salía 20 cubos, y eso lo pone. O sea, ¿cómo va a ser en un muro 20 cubos? Tenemos que tener un criterio de proporcionalidad y todo eso. Bien, entonces son 2.30 por un estribo. Esa es la longitud de un estribo. ¿Listo? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver que esté ubicado en la zona 1, en la zona 2, donde esto solamente precisa el corte, ¿no? Para tratar de indicar dónde va a ir el fierro. Entonces, eso tendría que ir acá, 3/8. Entonces, ¿cuánto vamos a poner? Hemos dicho, es 2.30, 2.30 por, ¿cuánto? ¿Cuántos estribos? Hemos dicho que son 43 por 43 estribos. Esta longitud de fierro de 3/8 corresponde, ¿qué? A una sola viga. Son 5 por 5 vigas, lo que representa que yo voy a tener 494.5 estribos. ¿Y eso dónde lo voy a poner? Acá. 494, ¿ya? Punto 5. Punto 5. Listo. Entonces, esa sería mi longitud estribar, ¿ya? Listo. Entonces ya tengo todo el fierro que yo necesito. Como vemos, el único lugar donde se sumaría sería este de acá, ¿ya? Voy a ver si puedo insertar una fila, una columna más, donde está para insertar. En el caso, acá está insertar una fila en la parte inferior. Ya está. Entonces, esta es la sumatoria, ¿ya? Esta va a ser la suma. Entonces, para mí, en este caso, repetimos. ¿Listo? Repetimos. Acá, igual, tal cual. Control C, este viene acá. Control C, 107. Acá es 24. Y acá es la suma. ¿Cuánto me suma este y este? ¿No? Estamos hablando, si fuera 90, 180. A 180 debemos restarle 1,20 m, ¿no? Tendría 1,78, ¿no? No, 178, punto y algo, 89.4, punto 4 por 2, 78.63 por 2. Tenemos ahí 178.80, correcto. Entonces, ese es el valor que vale acá, 178.2. Fíjense, lo que tengo acá solamente son cantidades en metros, ¿ya? Cantidades en metros. Ahora, a esto yo debo considerar el porcentaje de desperdicio.
que yo no he metrado exactito. Entonces, ¿cuál va a ser mi porcentaje de desperdicio? Y ahí el porcentaje de desperdicio va a ser, en el caso de 3/8, 5%. En el caso de media, aumentan un 1% más. En el caso de 5/8, 2. En el caso de 3/4, le aumentamos. Entonces yo parto, en el de 1/4 no hay desperdicio. Y si es mínimo, no lo consideramos. En el de media, 6. Acá 7 y acá 8. Entonces sería esta cantidad 494.5 por 1.05 y es 519.22. 519.22. ¿Ya? Para, ¿cuántas varillas son? Entonces yo voy a comprar, no voy a comprar en toneladas, sino en varillas. Entre son 57.69 varillas. Entonces para mí vendría a ser 58 varillas. Entonces lo que voy a poner acá debajo es 58, una V de varilla, ¿ya? 58 varillas. Ahora hacemos lo propio con el de media. Divido 14.7, multiplico por su desperdicio. Hemos dicho que aumentamos un punto, 1.06. Son 15.58. Divido entre 9 y tengo 1.73 de varilla, ¿no? Entonces para mí acá, ¿no? Vamos a colocar estas tres dimensiones. Era 15.6 le voy a poner, ¿ya? Con el desperdicio. Acá le ponemos 15.6, ¿ya? 15.6. ¿Listo? Y abajo, entre varillas, 1.73 para mí, estos dos varillas. ¿Eh? Dos varillas. Listo. Hacemos lo propio con el de 5/8. El de 5/8 es 24 metros por su desperdicio 1.07. Estoy aumentando un punto más. 25.68 entre 9 varillas, entre 9 metros que tiene la varilla, 2.85. Entonces, acá también le vamos a colocar la otra dimensión que sería 25.7, le voy a poner acá. 25.7 y abajo vamos a colocar las varillas, que hemos dicho 2.85 serían 3, ¿no? 3 varillas. Finalmente, la última, 178.2 por 1.08, 8% de desperdicio. Me sale 192.4, 192.5, ¿ya? 192.5. Esa la dividimos entre 9, ¿no? Y me sale 21.38 y lo que voy a hacer es 22 varillas. 22 varillas. Listo. Teniendo toda esta cantidad en varillas, lo que queda es calcular el peso de esas varillas, ¿no? En el caso de las varillas, vamos a buscar el peso, que no lo tengo a la mano. Vamos a poner peso por varillas. Y me dice que el de 3/8, el metro, ¿ya? El metro pues pesa 0,56. Entonces, si
multiplico 0.56 por 9, ¿no? Ese sería el peso de una varilla, 5.04. 5.04 lo vamos a multiplicar. Y abajo, ¿cuántas varillas? Me han salido 58. Entonces, por 58. Entonces, ese sería mi peso, 292.32. Eso lo voy a poner en kilos. ¿Eh? 292.32. Dos varillas de media. Viendo las varillas de media, ¿cuánto me sale? El peso de media es 0.994. Hagan 0.994 por 9. Eso es para una varilla, 8 kilos 94. Por dos varillas tendríamos 17.89. ¿No? Entonces, este es el peso que voy a considerar acá. ¿No? 17.9. En el de 5 octavos dice 3 varillas. 5 octavos, 3 varillas. 5 octavos. El peso es 1.552. ¿No? Este es el peso que voy a poner acá. ¿No? Esto lo multiplico por 9. Me da que una varilla pasa 13.96. ¿Yo cuántas tengo? Hemos dicho que son 3. Por lo tanto, nosotros multiplicamos por 3. El peso para este diámetro de 5 octavos es 41 puntos. Finalmente, el de 3 cuartos. Voy a ver, creo que acá no me aparecía, pero vamos a ver si acá hay 10 filas más. 3 cuartos. Acá está el de 3 cuartos. Su peso es 2.23.5 por metro. Y acá inclusive está el de varillas, ¿no? Acá ya la varilla. Ya para que 13.40. Control C. Entonces, acá pegamos esto. Y multiplicamos por cuántas varillas. Por 22. Por 22. Entonces, ahí yo tendría un peso de 295. ¿No? Ya. Listo. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar, porque lo que vamos a tratar es de hacer una compra por tonelada. ¿No? Entonces, voy a copiar esto, control C, y le voy a sumar a esta. ¿No? Voy a copiar esta de acá, que es 17.89. Ahora, control C, le vamos a sumar a esto, 17 más, y la última sería esta de acá. ¿No? Control C, y le vamos a sumar a este. Entonces, yo en este pedido ya tengo 647, entonces mi respuesta, y estoy hablando de vigas, ¿no? Habría que ver la losa y todo eso, que implicaría el metrado para, entonces, el precio por tonelada es mucho más barato, ¿no? Entonces, la respuesta sería que yo necesito comprar 58 varillas de 3 octavos, 2 varillas de media, 3 varillas de 5 octavos y 22 varillas de 3 cuartos, lo que me da un peso total de esto de acá, ¿no? Si yo consigo un precio por tonelada, bueno, me conviene muchísimo tener esto. Muy bien, para entretenerse, ¿no? Hay que tener orden, hay que ir con una tablita, hay que identificar cada elemento, ¿no? De las diferentes vigas, igual para las columnas.
Hay una plantilla de metrado donde permite inclusive dibujar un poquito la forma del fierro, pero creo que con esto estamos cumpliendo con enseñar explicando bonito para que ustedes. Muy bien, chicos, espero que sirva. Esto no está dentro del horario de clases, pero es el tiempo que le dedico para que ustedes tengan conocimiento de esto. ¿Ya? Cuídense. Un abrazo. Vamos a suspender la grabación y vamos